Bueno, volvemos. Compartir pantalla. Fundamental. Aumentó. Ahí está. Bien. Estábamos en la presentación de los modelos por estratos. Un ejemplo que se me ocurre mientras me hacía el té, pensaba, que vamos a retomar enseguida, este esquema de el discurso de cómo tenemos que vivir, ¿no? Imagínense que tienen un tío rico o una tía rica y les regala un montón de plata. Y ustedes soñaron siempre con tener una casa. Los discursos son sociales, pero no necesariamente son compartidos por todos y todas, es decir, son sociales en el sentido colectivo del término, ¿sí? En el sentido de que compartimos algunos discursos, como hasta hace poco el de la Tierra es redonda, eran compartidos por muchos y muchas personas, y otros pueden ser compartidos por menos, es decir, el discurso de la maternidad como la realización de toda mujer es un discurso compartido colectivamente por ciertos sectores de la sociedad y no por todos. Digo esto en relación al ejemplo del tío rico, ¿sí? Ustedes reciben una herencia, deciden comprarse un terreno y hacerse una casa. Esa idea de cómo es vivir bien, ¿sí? O cómo es la casa ideal, ¿sí? Sin llegar a cómo es vivir bien, vamos a ir en un ratito a eso. ¿Cómo sería la casa ideal para ustedes? ¿Sí? Cuando eran chicos y chicas dibujaban la casita, ¿sí? Dibujábamos todas las casitas, la misma casita, más o menos parecida. Pero en algún lugar de nuestra cabeza está esto, ¿no? Que está armado como una especie de Frankenstein, de que uno va viendo casas, departamentos, ambientes, cocinas, baños, y va como armando su casa ideal en algún lugar de su cabeza. Aunque sepa que nunca la va a tener. Bueno, si supongan que esa especie de Frankenstein, hecho de recortes de experiencias vividas y vistas y chusmeadas de otros y de otras personas, realmente llega un momento en que se puede concretar. Entonces, eso es un discurso y lo que hacemos es llamar al especialista, a la especialista, arquitecto, arquitecta amiga, a que nos haga el diseño de la casa, ¿sí? El diseño de la casa es exactamente eso, un plano, ¿sí? Donde yo diría, bueno, acá poneme el baño, acá poneme la cocina, no, acá poneme la cocina más grande, no, mejor que tenga más ventana, menos ventana, dónde va a haber iluminación, a dónde va a dar el sol, cuántas habitaciones va a tener, si va a tener jardín, si va a tener balcón, si va a tener jardín adelante o jardín atrás, a dónde va a dar el balcón, si los cuartos van a tener muebles antiguos, si voy a poner un ropero o voy a tener placares y van a tener que estar construidos los placares, etcétera, etcétera. De los planos o de esa cosa ideal que va tomando forma en el plano, al momento de la producción, al momento en el que aparece el pozo, aparecen los cimientos, aparecen los albañiles, aparece la construcción y la obra de la casa en sí, también hay un salto, ¿sí? ¿Dónde estará la distribución de una casa? Bueno, no hay instancia de distribución porque una casa no se reproduce a gran escala, pero sí hay una utilización, una puesta en funcionamiento de esa casa que tiene que ver con lo que efectivamente vamos a hacer en esos espacios después, porque después en la práctica, una vez fabricada, producida, construida esa casa, la vamos a habitar y vamos a ver que algunas cosas no funcionaban como en el discurso, ¿sí? Como pensábamos que iban a funcionar, y aparece ahí sí una distribución, pero de los espacios, y una distribución funcional de los espacios. Digo esto como un ejemplo adicional a lo que veníamos hablando en la primera parte.
La idea es que cada estrato, es decir, del discurso al diseño, del diseño a la producción y de la producción a la distribución, en cada una de estas etapas, al contrario de lo que podemos suponer inicialmente, cada etapa, cada estrato aporta significado, es decir, deja marcas explícitas en ese objeto que va a resultar al final. Yo casualmente elegí la metáfora o el ejemplo de la casa para poner en evidencia algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño, la producción y la distribución o el uso finalmente de ese mensaje multimodal. El discurso en este caso es del que va a habitar la casa, las personas que van a habitar esa casa, que son las que comunican ese discurso al arquitecto, a la arquitecta que va a hacer los planos, ¿sí? Ya ahí hay una cantidad de significado que este diseñador o diseñadora le imprime a ese mensaje original. Es decir, cuando yo digo, a mí me gustaría que diera el sol por la mañana, la arquitecta amiga me puede decir, che, mira, pero el terreno está orientado al sur. Si ponemos ventanas, muchas ventanas al sur, te vas a cagar de frío, es decir, va a entrar mucho frío, vas a tener que gastar un montón de combustible o de energía en calefacción. ¿Por qué no mejor orientamos solo las ventanas que dan al este? Así tenés sol de mañana. Bueno, ahí ya aparece una modificación de esa idea original. Después aparece la instancia de la producción en sí misma, que es donde uno decía, bueno, en esta pared voy a poner piedra, y resulta que la piedra estaba faltando en el mercado o estaba carísima, entonces decide colocar azulejos donde pensaba poner mármol, por ejemplo. O decide revestir una pared con azulejos donde pensaba dejarla lisa por una cuestión de que el albañil o el maestro mayor de obra que está llevando a cabo la obra nos sugiere un cambio sobre la marcha. Y después aparece esta cuestión en la producción donde se van tomando decisiones que después van a afectar nuestra forma de habitar esa casa. Uno de los grandes clavos de la construcción es qué hacen los electricistas o los técnicos en electricidad cuando hacen la instalación eléctrica y qué enchufes ponen, ¿sí? Nosotros podemos tener un ambiente precioso, pero de repente lo tenemos que atravesar con cables y con zapatillas porque el genio que hizo la instalación eléctrica, no puso los enchufes suficientes en la pared donde íbamos a poner el escritorio, donde íbamos a poner la computadora, donde teníamos que enchufar la impresora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas cuestiones que tienen que ver con la práctica, la vida cotidiana, la habitabilidad de una casa, también modifican la estructura, la forma de vivir esa casa. ¿Sí? Quiere decir con esto, para que no se produzcan confusiones, estamos pensando en una casa como en un mensaje multimodal, ¿sí? Esto es donde influyen las formas, los materiales, los diseños, la distribución de los espacios, portan significado, ¿sí? Porque parece que nos estuviéramos alejando del discurso y no, para nada. Entonces volvemos a la semiosis, volvemos a los sistemas de signos y podemos revisar un poquito cómo se modifican los conceptos que veníamos manejando hasta el momento. En principio, los modos semióticos constan de signos, es decir, están formados por signos. Aunque esos signos no sean exclusivamente lingüísticos, están formados por signos. Esos signos articulados entre sí, es decir, signos de diferentes sistemas semióticos articulados entre sí, generan sentido. Es decir, tenemos la posibilidad de que no solamente se ordenen en sintagmas o se ordenen paradigmáticamente esos signos, sino que además se combinen diferentes sistemas de signos creando significado. Cres particularmente, no crees Ivan Lewin, pero Cres particularmente, está en contra de la idea de arbitrariedad del signo. Esto es, en esto se parece mucho a Voloshinov y poco a Saussure, que esta idea de la relación de un significante con un determinado significado, con un conjunto de significados asociados, siempre están motivados, es decir, no es totalmente arbitraria esa relación, sino que están motivados socialmente. Se asoció ese significado con ese significante por una motivación social. No es aleatorio, no es casual
que haya ocurrido eso. ¿Por qué se da esa asociación? Tiene que ver con la historia del signo, con el uso social del signo, con el uso del lenguaje. En principio, entonces, tenemos que esos signos resultan de motivaciones sociales, ¿sí? No son abstractos, no salen de la nada ni de la mente aislada de los individuos. Porque además, en esa asociación de significados y significantes, hay siempre un significado potencial, dice Halliday, o un proceso connotativo, dice Barthes, ¿sí? Esta idea de que a un significante se le puede asociar más de un significado, o un significado literal y un significado connotado, asociativo, derivado, ¿sí? Kress y Van Leeuwen hablan de la reminiscencia al origen, ¿sí? Como en algunos mensajes multimodales, sobre todo en publicidad, que suelen ser mensajes cortos y con muchos significados condensados, aparece esta relación del uso de ciertos acordes o de ciertos instrumentos musicales para connotar cierta fuente o cierto origen de esas imágenes que se están mostrando, ¿sí? O la asociación con ciertos contextos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de imagen fija, de análisis de imagen fija? Esta relación de el perfume y París, ¿sí? Ahí tenemos claramente una construcción de significado connotado. No hay nada en la Torre Eiffel que esté asociado directamente con un perfume, ¿sí? Sino que esta relación es totalmente asociativa, es una relación de signos, una relación derivada, ¿sí? Es lo que analiza Barthes en el famoso estudio sobre la publicidad de los fideos, con los signos de la italianidad, cómo aparece esta cuestión de la pasta, la pesca, el queso y los colores de la bandera italiana asociados al consumo de determinada marca de fideos y no otra, ¿no? Muchas veces la pregunta, si estuviéramos en clase, creo que ya hubiera surgido, por ahí les surgió a algunos de ustedes, es esta idea de, bueno, ¿cómo saber cuándo hay un modo semiótico? Es decir, ¿cuándo está consolidado un modo semiótico y cuándo es finalmente un recurso? Y acá hay una delgada línea que separa lo que ellos llaman modos y medios, es decir, el modo semiótico sería ya un sistema más o menos consolidado, más o menos estable de producir significado con determinados significantes, y tenemos una gama muy grande, mucho más grande les diría que de modos semióticos, de medios que por momentos cobran sentido, es decir, recursos materiales que se utilizan en la producción, pero que según en qué contexto y en qué articulación con otros modos semióticos aparecen, de repente cobran sentido y parecen construir un sistema de signos, construir un modo semiótico en sí mismo. Es el ejemplo claro del uso del color, es decir, nosotros podemos usar el rojo para completar de manera complementaria un mensaje de un partido de izquierda. Pero también podemos usar el rojo para complementar un mensaje de peligro o de llamada de atención o de algo que tiene que ser visualmente prominente. Entonces, fíjense cómo el rojo aparece portando diferentes significados según con qué otros sistemas de producir significados se articula, ¿sí? Kress y Van Leeuwen hacen un análisis muy interesante de cómo en muchos géneros, por ejemplo, en las revistas de decoración, pero en otros géneros también, aparece un significado estacional del color. Es decir, yo creo que con la moda también pasa lo mismo. Tenés un esquema en donde en determinada estación se asocia determinado tipo de color o determinado grado de saturación de los colores, y en otras estaciones otro. En las revistas de decoración particularmente, los colores que tienen que ver con el verano suelen estar relacionados con tintes fríos, ¿sí? El azul, los grises,
la piedra como materialidad, y los colores asociados al invierno y al otoño son más bien colores cálidos y construidos en torno a los ocres, los marrones, los rojos inclusive. Entonces, no hay nada en el color en sí mismo que esté asociado a una estación o a la otra, ¿sí? Sino que hay una construcción ahí totalmente asociativa del color con determinados sentidos. Muchas veces el lenguaje, y en esto hay toda una discusión semiótica en la que no vamos a entrar, ¿sí? Hablamos un poquito de esto cuando vimos el análisis de imagen estática, ¿sí? Muchas veces el modo lingüístico es el modo que funciona como modo de anclaje, es decir, de todo ese significado asociativo que se dispara en los otros modos semióticos y en los medios que aparecen realizando concretamente ese mensaje. Digo medios como materialidad, ¿sí? Como materiales concretos. Lo lingüístico lo que hace es fijar un conjunto de sentidos o un sentido entre tantos, ¿sí? Es como la función que cumple el epígrafe en la foto de prensa. Si yo tengo una foto de prensa con un arma aislada, ¿sí? Necesito del mensaje del epígrafe o del título de la nota o de la bajada para saber qué significa esa foto de esa arma. Bueno, de la misma manera funciona con los otros modos semióticos. Entonces, tenemos un proceso constante de semiosis, que ahora vamos a explorar un poquito más, que está convirtiendo permanentemente, está fabricando signos permanentemente y convirtiendo esto que parecen materiales, que parecen formas, que parecen pura materialidad, pura sustancia, en una instancia un poquito más abstracta, que es la del signo. Y este signo organizado con otros signos constituyendo modos, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo esto se asocia a los cambios producidos, según Kress y Van Leeuwen, en los últimos años. En principio, el ejemplo que ellos ponen, y que vamos a seguir el resto de la clase con esto, para explicar estos cambios en la producción de signos o en la semiosis, que es esto mismo, tiene que ver con los estilos de vida, ¿sí? Los estilos de vida construidos como discurso, ¿sí? Cómo se debe vivir, qué es vivir bien, qué es estar bien, qué es pasarla bien, qué es trabajar, qué es ganarse la vida y qué es el ocio, ¿sí? ¿Qué es salir de vacaciones? ¿Qué significa eso, ¿sí? En términos de, y digo esto, prácticas discursivas muy variadas, muy diversas. Digo un diario, digo una página web, digo un hilo de Twitter, digo la publicidad, las revistas de decoración, las leyes, la pedagogía, la arquitectura. Aparece el estilo de vida condensado como discurso en todos estos soportes discursivos, realizado de manera imperceptible. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en análisis de imagen fija esta separación entre los volúmenes, los vectores y los fondos? ¿Sí? Cómo veíamos cómo la publicidad, el fondo, es portador de toda una contextualización acerca de cómo se está viviendo en ese espacio, ¿sí? ¿Qué les pasa a esos protagonistas, esos participantes de esa fotografía en ese espacio? Yo les hablé en ese momento de las publicidades de artículos de limpieza, así que se fijaran en esas casas. Bueno, acá retomamos un poquito esto, con esta idea de cómo se vive en esos espacios, en esas casas que están mostradas, exhibidas, sin el objetivo de exhibir una casa, es decir, no estamos pensando en una revista de decoración, sino que estamos pensando en un líquido para limpiar el piso o un líquido para sacar manchas, ¿sí? ¿De qué tipo de vida se habla en esa casa, en ese espacio, en esa cocina, en ese comedor? De la misma manera, digo la legislación en el sentido de qué tipo de vida respecto del paisaje, respecto del espacio natural, respecto de los convivientes, nos permite, nos habilita la legislación. Hasta hace no muchos años atrás,
hablar de matrimonio igualitario era una locura, ¿sí? Apenas si pasaba la idea de unión civil como un trámite autorizado para blanquear ante las obras sociales y ante las coberturas de las prepagas, cierta situación de convivencia. Retrocediendo un poco más en el tiempo, era imposible blanquear en determinados ámbitos sociales, siempre fue posible en otros, pero en la mayoría de los espacios sociales era muy difícil blanquear una situación de convivencia homosexual. Se decía por lo bajo, se comentaba, se susurraba, pero no se podía hablar explícitamente de esto, ¿sí? Es decir, esto también tiene que ver con el estilo de vida. De la misma manera, esta cuestión de cómo tenemos que formar a nuestros hijos, qué tienen que aprender nuestros hijos en la escuela y qué tienen que aprender nuestros hijos en casa, la separación entre lo que es la enseñanza pública y la enseñanza privada, digo, en ámbitos de la vida, también tiene que ver con estilos de vida. A su vez, estos estilos de vida, que ya les digo, funcionan como un discurso, es decir, es muy abstracta esta realización, generan diseños, es decir, se van expresando en modos combinados particulares, constelaciones de modos particulares. Uno de estos modos particulares tiene que ver con el tipo de construcción que se hace, ¿sí? El tipo de arquitectura como vivienda que se utiliza, ¿sí? Eso sería una combinación de modos semióticos particulares. Y a su vez estos estilos de vida generan prácticas sociales que tienen que ver con este discurso del estilo de vida y además con los diseños, es decir, cómo actúo yo en relación a este estilo de vida y en relación a estos diseños que me propone este estilo de vida, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. El estilo de vida respecto del ocio, de ir a la cervecería, ha generado un boom de lugares, espacios nuevos, con una arquitectura novedosa que tienen que ver con el consumo específico de la cerveza artesanal, ¿sí? Ese consumo, ese estilo de vida de ir a tomar cerveza con amigos y amigas, va aparejado, no me pregunten por qué, porque desconozco la causa, de un diseño de mobiliario de bar particular, que son estos bancos altos, mesas altas y para las personas que son con mayorcitas como yo, sin respaldo. Esto es, ¿por qué en la parte del ocio, de pasarla bien, tengo que sentarme en un banco, no importa si adentro o afuera, que esa es una variable que tiene que ver con la pandemia, pero ¿por qué me tengo que sentar en ese tipo? Es decir, lo que quiero decir con esto es que determinados diseños generan determinadas prácticas y determinadas formas de usar esos diseños y esos objetos, ¿sí? ¿Cómo nos comportamos respecto a esos diseños? ¿Qué consumimos en esos espacios? Y yendo un poquito más allá, ¿qué queremos ser a través de esas prácticas? Es decir, ¿qué queremos parecer y qué queremos ser a través de esas prácticas? Es un problema que parece como súper filosófico, wow, qué denso esto del estilo de vida, pero lo que les invito a pensar es en términos de prácticas concretas de la vida cotidiana, es decir, cómo el estilo de vida, ir a la cervecería, como el estilo de vida de usar un celular, como el estilo de vida de tener determinada tecnología o de usar determinada ropa, nos hace formar parte de ciertos colectivos, pero al mismo tiempo nos hace aprender a usar aparatos, aprender a usar espacios, aprender a consumir determinados productos, ¿sí? En esta producción constante de signos, y ahora vamos a ver, aparecen las revistas de decoración como un ejemplo clave, ¿sí? En el sentido de que no solo plantean una forma de vivir en una casa, sino una forma de usar esos espacios de la casa. Específicamente, Cresce y Van Leeuwen se dedican a un tema muy interesante que son las habitaciones infantiles y las habitaciones de los niños y de las niñas. Fíjense cómo, ¿sí? Por más que hablemos de construirnos y hablemos del lenguaje inclusivo e intentemos por todos los medios de
cambiar ciertas representaciones sociales respecto del género. Fíjense cómo en estas fotos que aparecen arriba, sacadas recientemente de las publicaciones de decoración, aparecen claramente delimitados los espacios de varones y de mujeres. Cómo aparece la cuestión de la femineidad relacionada a determinados colores, y acá sí aparece el color como modo, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo está empleado acá el color? Eso es clásico, ¿sí? El uso del rosa y del celeste, de los colores de nena y de los colores de varón, también son una forma altamente codificada del color, ¿sí? Ahí ya podemos hablar del color como modo semiótico. ¿Y cómo aparece asociado el tema de el uso del rosa en el cuarto de las nenas, el uso de el verde, o por lo menos de los colores no femeninos, ¿sí? Porque parecería que hay colores femeninos, no sé si colores masculinos, pero sí hay colores femeninos en el cuarto del varón. Y cómo aparecen además facilitadas ciertas prácticas dentro de ese espacio, es decir, no solamente estamos pensando en un cuarto, de un modelo familiar, de un hijo único, única, sino que además estamos pensando en un modelo de cuarto donde ese chico o esa chica va a hacer determinadas cosas y no otras. Fíjense que en el cuarto de la nena hay un espejo, en el cuarto del varón no. En el cuarto de la nena hay un cochecito de un bebé, es decir, aparecen estas prácticas asociadas con la maternidad, y hay peluches, es decir, hay otros juguetes expuestos. Y aparece esta cuestión del blanco, ¿sí? De la limpieza, la pureza, la pulcritud, etc. El esquema del rosa asociado con las mariposas, además, ¿no? La forma de la decoración del placar, de los pies de la cama y del espejo, formando, ¿sí? Un esquema cohesivo, ¿sí? Así como podemos hablar de cohesión desde el punto de vista textual, podemos hablar desde cohesión desde el punto de vista visual. En el cuarto del nene aparece esta cuestión futbolera por definición, también aparece la imagen del hijo único, y la coherencia con la superabundancia de la pelota, ¿sí? La recurrencia a la pelota y a las cuestiones futboleras, con el detalle, ¿sí? Fíjense que en el cuarto de la nena no hay una sola cosa fuera de lugar, ¿sí? Son siempre estas revistas de decoración son como la pulcritud absoluta, nunca hay un niño o una niña usando esos espacios. En el cuarto del varón aparece el rasgo de más desordenado con el par de zapatillas tiradas, ¿sí? Me llama mucho la atención esa marca. Y un cajón abierto, ¿sí? En el fondo, en la cómoda, hay un cajón abierto. Entonces, reforzamos también este esquema de que los varones no solamente se dedican al fútbol, sino que además son desordenados. En las fotografías de abajo, lo que quiero mostrar, además de esta marcación del género que aparece en las fotos de arriba, es esta selección por edad, con esta idea de que la decoración de un cuarto tiene que ser acorde a la edad del usuario o de la usuaria de ese cuarto. Fíjense cómo en la foto que está a la derecha, tendría que haber estado a la izquierda por una cuestión cronológica, aparece esta recurrencia al jardín de infantes, si se quiere, ¿no? Los niños, les niñes pequeños, ¿sí? Con formas de animales, el uso de la paleta de colores puros, asociados además entre sí, y la cuestión de los juguetes, ¿sí? Y los mueblecitos a medida de una niña o un niño pequeño. En el caso de la foto que está a la izquierda, ya aparece esta indicación de convivir con alguien, es decir, hay dos camas, y fíjense cómo se borra el aspecto lúdico, ¿sí? Cuando un chico o una chica crecen, lo único que aparece en el cuarto es la cuestión del estudio y de la formación, ¿sí? Los libros, la biblioteca, el escritorio, es raro que no esté la computadora, el escritorio, la silla, el tacho de los papeles, es decir, desaparece toda relación con el juego, con la diversión, y la insistencia es con la formación. Digo esto pasando muy por encima el análisis de las fotografías en concreto, porque lo que me interesa es retomar
aspecto del estilo de vida, que es lo que toman Kress y Van Leeuwen, ellos lo toman en una revista de decoración inglesa, en donde aparece la descripción del cuarto de Estefanía, y cómo juegan ahí un papel fundamental la fotografía y el texto, cumpliendo distintas funciones. Esto es, todo esto que tuve que explicar yo en una descripción acotada, en la revista de decoración aparece mucho más desplegado y mucho más fundamentado en relación a cada uno de los componentes de esta fotografía, ¿sí? En el caso del cuarto de Estefanía, que es lo que analizan Kress y Van Leeuwen, aparece el relato de los padres de Estefanía que cuentan cómo construyeron ese cuarto, también con esta cuestión de que los padres tienen que hacerse cargo de crear estos espacios facilitadores para los niños. Y estos espacios facilitadores tienen que ver, cuando son chiquitos, con el juego de roles, con la construcción de identidades, y cuando son más grandes con la formación, con el estudio. Y explicar, por otra parte, esto de que lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Si los padres de Estefanía lo pudieran hacer, cualquier padre puede hacerse cargo de esto y puede, a partir de elementos muy fáciles, accesibles a todo el mundo, pintar, hacer muebles, arreglar una vitrina, fabricar una alfombra, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también ahí, en el componente del discurso del estilo de vida, una fantasía de que todo lo podemos hacer nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? La gran fantasía que construye la multimodalidad, por lo menos en este esquema de estratos que veíamos hace un rato, es que una persona que se dé maña puede ocuparse de todos los estratos. De hecho, bueno, el ejemplo que poníamos de la pandemia, con mayor o menor grado de éxito, tiene que ver con esto, ¿sí? Con que les docentes nos tuvimos que ocupar no solamente del discurso, sino del diseño, de la producción, de la distribución de nuestras clases. Pero esto no sucede así en todos los ámbitos de la vida, es decir, no cualquiera puede hacerse cargo de hacer un mueble, no cualquiera puede hacerse cargo de pintar o de empapelar una habitación. Entonces, estos productos o objetos multimodales generan como esta doble tensión, ¿no? Por un lado llevan a la hiperespecialización, a la cuestión de que hay alguien que se ocupa de el empapelado, de la pintura, del piso, de los muebles, del colchón, de los juguetes didácticos, de cada uno de estos componentes que vimos en las fotos de recién, pero también generan esta fantasía de lo artesanal, ¿sí? De aquel que puede hacer todo el producto. En muchos ámbitos, ¿sí? Valoramos la producción conjunta de todos los estratos, ¿sí? Las tiendas del productor al consumidor que nos venden la miel orgánica o la verdura orgánica, donde sabemos que la misma persona que cultivó las semillas es la que nos está vendiendo las zanahorias, parecen como buenas, mejores, ¿sí? Por definición, por un montón de motivos que seguramente tendrán su razón. Cuantos más intermediarios hay en un proceso, vemos con más desconfianza, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos tendemos a la hiperespecialización, es decir, cuando tenemos que hacer una casa no nos queda más remedio que llamar a un arquitecto, llamar a un constructor, etcétera, etcétera. Por otro lado, estos discursos, o sea, no necesariamente, no exclusivamente el discurso del estilo de vida, se ordenan en series y esas series, como decíamos, producen efectos concretos en nuestras prácticas cotidianas. Pero además de producir efectos en nuestras prácticas cotidianas, producen efectos en las prácticas políticas, en las prácticas económicas y en las prácticas tecnológicas. Esto es, aparecen herramientas, aparecen técnicas, aparece tecnología especialmente diseñada para eso. Digo, si ustedes se ponen a fabricar cerveza artesanal, seguramente tendrán un montón de recursos técnicos para la fabricación de cerveza que ha surgido en los últimos años,
y que tiene que ver con la práctica de el consumo de la cerveza artesanal incorporado al estilo de vida, ¿sí? Es decir, todos estos, cualquier modificación que se produzca en este sistema, ¿sí?, influye y determina cambios en todos los demás. Por eso decimos que constantemente se están produciendo efectos ideológicos, es decir, no solamente estamos produciendo signos nuevos todo el tiempo, sino que estos signos provocan cambios ideológicos. También provocan cambios en lo que es la distribución o la división social del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? En la medida en que hay especializaciones en las áreas de discurso, de diseño, de producción y de distribución, estas especializaciones tienden a organizarse piramidalmente como están en la pantalla. Esto es, pocas personas tienen acceso a intervenir en los discursos, ¿sí? Los discursos cambian muy a largo plazo y cambian por áreas, es decir, hay sectores de la sociedad que modifican sus discursos y estos cambios a veces se expanden al resto de la sociedad, a veces no. Los que trabajan en diseño son un poco más que los que pueden intervenir en el discurso, pero siguen siendo una porción selecta de la sociedad, es decir, aquellos que acceden a escribir las prácticas discursivas, a diseñar espacios, a diseñar imágenes, a diseñar videos, etcétera, ¿sí? O sea, aquellos que pueden trabajar con muchos modos semióticos a la vez. En general tienen que ver con aquellos que llegaron a los niveles más altos del sistema educativo, ¿sí? En cambio, la producción y la distribución son los que insumen mayor cantidad de mano de obra, por supuesto peor paga, ¿sí? Y donde aparecen la distribución del trabajo realmente concentrada, es decir, la mayor cantidad de la población está dedicada a la producción o la distribución. Piensen, si no, en el auge del delivery y de los sistemas de reparto, si no son precisamente una puerta de entrada al mercado laboral para un montón de jóvenes que todavía no ingresaron al mercado laboral, ¿sí? Con expectativas en muchos casos de poder pasar a otras instancias y a otro de los estratos de la producción multimodal en algún momento. Tenemos además un proceso, como decíamos hace un rato, de semiosis constante, es decir, la sociedad va produciendo signos permanentemente, pero esta producción de signos significa trabajo, ¿sí? Trabajo en el sentido del término marxista, del término, esto es, de modificar la naturaleza y modificar la herramienta y modificar el sujeto que lo lleva a cabo. Entonces, los signos llevan trabajo, pero al mismo tiempo ese trabajo está modificando permanentemente los signos. Es una relación de ida y vuelta donde los medios necesarios para producir ese trabajo generan nuevos signos y esos nuevos signos generan nuevo trabajo, ¿sí? En este sentido es donde está la afirmación que van a encontrar en el texto de que toda acción social es semiótica y que toda acción semiótica es social, esto es, se está modificando la sociedad permanentemente por esta producción de signos, pero a su vez esa sociedad es la que genera esa producción de signos, esa sociedad que está generando al mismo tiempo trabajo y modificándose permanentemente. Entonces, estos estilos de vida o estos cambios en la sociedad de las últimas décadas, podríamos decir inclusive de los 90 para acá, ya que usamos los 90 como eje en la clase de agenda, ¿sí? Tienen que ver con, sobre todo, y en esto no están solos Kress y Van Leeuwen, sino que son muchos los autores que sostienen que en las últimas décadas se perdieron los valores o se están perdiendo los valores de la cultura del trabajo. Esto es, de una serie de características que conformaban las identidades colectivas que estaban basadas en la cultura del trabajo, entendido el trabajo de una manera determinada, ¿sí? Entendido en términos de trabajo permanente, de trabajo en blanco, de trabajo estable. En lugar de, dicen Kress y Van Leeuwen, articular el estilo de vida alrededor del trabajo, aparece el estilo de vida articulado en relación al
consumo, ¿sí? En relación a las prácticas que tienen que ver con el consumo y con la construcción de signos, otra vez, ¿sí? Es decir, no solamente se trata de consumir determinados productos o determinadas marcas o determinados modelos de productos o determinados artefactos, digo esto pensando por ahí en la tecnología y en el consumo de celulares cada vez más sofisticados, sino que además esos consumos se vuelven cíclicos, es decir, no es el consumo por el efecto práctico que tiene tener un celular que tiene paracaídas, sino porque utilizar ese celular es signo de pertenencia a determinado grupo o al ejercicio de determinado estilo de vida. Entonces, podemos decir que la acción social, además de ser una acción que transforma el medio constantemente, es semiótica, es decir, no solamente produce una modificación en ese contexto en el que se da, sino que además produce signos. Todo lo que hacemos está cargado de sentido. No es tomar mate, el gesto, la práctica de tomar mate, sino que es tomar un determinado tipo de mate, un determinado modelo de mate, nos incluye en un determinado colectivo. Utilizar determinada yerba no tiene que ver solamente con que esa yerba nos hace bien, nos hace mal, nos produce acidez, nos gusta más o nos gusta menos, sino que usar esa yerba, esa marca de yerba, esas características de yerba, nos ubica, es signo de pertenecer a determinados grupos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta sobreproducción, superproducción de signos es lo que termina reemplazando ese modelo de construcción de identidades previo que tenía que ver con la cultura del trabajo, que una era en relación a lo que se dedicaba. Y lo que se dedicaba era una profesión o un oficio que se elegía de una vez y para siempre, ¿sí? Era muy común cuando uno conocía a alguien que le estaban presentando, decía, fulanita de tal es docente de la facultad, fulanita de tal es médica, ¿sí? Fulanita de tal trabaja en tal lado. Esa costumbre, ¿sí?, de definirnos por un oficio, una profesión, una ocupación, se está desplazando, dicen estos autores, y está dando lugar a esta cuestión de definirnos por lo que somos capaces de usar, por la forma en que usamos esos productos, esas marcas, esos subproductos, esos signos, ¿sí? Y de la manera en que los exhibimos, además. Entonces, podemos decir, ya cerrando, y prometo que me callo, que las subjetividades se están construyendo de otra manera, que la sociedad sigue dividida en clases, en eso estamos de acuerdo, pero que esas clases no tienen que ver estrictamente con el lugar en la producción, con el lugar en relación a la estructura económica de esa sociedad, sino que nos definimos de manera mucho más individual y mucho más inestable, de manera mucho más inestable, ¿sí? A lo largo de la vida cambiamos, ¿sí?, de identidad mucho más fácilmente de lo que se producían estos cambios antes, pero además a lo largo del día cambiamos de identidad muchas veces. Estas identidades se construyen alrededor del consumo y fíjense cómo, por ahí es cuestión de prestar un poco de atención, ¿no?, sobre todo en televisión, en estos programas de invitados y de panelistas y qué sé yo, cómo aparece el reemplazo de las estructuras relacionales atributivas o ecuativas, ¿sí? Fulano es tal cosa, a fulano o fulana tiene tal cosa, ¿sí? La posesión de determinados productos, de determinados artefactos, de determinada tecnología, tienen que ver con el estatus o en la posición social. Estos cambios en los estilos de vida tienen que ver con cambios a gran escala, es decir, hablamos de estilos de vida en general como un discurso, como un metadiscurso, pero tienen que ver con cambios, como decíamos al principio, ¿sí?, como con quién vivimos, en dónde vivimos, cómo está organizada la familia, qué es una familia, ¿sí?, básicamente qué es una familia, cómo está constituida una familia, qué preferencias tienen estos nuevos sujetos o estas nuevas sujetas y qué prácticas se llevan a cabo, ¿sí? Kress y Van Leeuwen ponen como ejemplo, y con esto termino, el
esquema planteado en las típicas viviendas populares construidas en Londres en la época victoriana, que tenían una estructura, las deben haber visto en muchas películas, una estructura de 2 plantas, fueron viviendas relativamente económicas y accesibles, barrios enteros construidos con el mismo plano, ¿sí? Con una estructura de 2 plantas, donde abajo aparece un recibidor, un hallcito con un recibidor, un living comedor, un baño, la cocina y el fondo de la casa, ¿sí? Con el área de servicio, lo que sería un lavadero, un patio, un jardincito posterior, con mayor o menor terreno, pero siempre con un espacio al aire libre. Y en la planta superior, las habitaciones, los dormitorios y otro baño y una guardilla o un altillo. ¿Qué dicen ellos? Dicen, bueno, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, este esquema de arquitectónico fue coherente con un estilo de vida, ¿sí? Por lo menos en la ciudad de Londres, en Inglaterra en general, y creo que en las ciudades, por lo menos en las grandes ciudades de la Argentina también, que tenía que ver con que la casa estaba dividida en 2 partes, ¿sí? Una parte que daba hacia afuera, que tenía que ver con la parte que se podía mostrar, ¿sí? No que fuera pública, pero sí que se podía mostrar, y una parte privada, una parte que se reservaba solo a la vida familiar o a la vida de servicios. Incluso durante mucho tiempo y en muchas casas, el cuarto de arriba, al que no llegaban las instalaciones de calefacción, era el cuarto de la servidumbre, es decir, si la familia tenía servidumbre permanente, alguien que se ocupaba de la limpieza y el mantenimiento de la casa, vivía en esa habitación de arriba. Esa parte pública, la parte precisamente de esa habitación que tiene esa ventana así con jardincito a la calle, se le llama recibidor, ¿sí? Y era una parte especialmente preparada para que no solamente entraran las visitas y fueran recibidas las visitas allí, sino que además era la parte que se veía desde la calle, es decir, cualquiera que pasara por la vereda podía ver esa parte que era la parte que se mostraba de la casa. Eso y el comedor. El resto pertenecía al área privada, ¿sí? Al espacio que usaba solamente la familia o la servidumbre. Eh, Ellos hablan de la década del 70 como una década de grandes cambios, ¿sí? Podemos compartirla, no solamente en cambios arquitectónicos, y llaman a la década del 70 arquitectónicamente la década de voltear paredes, ¿sí? Donde aparecen grandes reformas en estas casas victorianas de Londres y donde la práctica que se llevó a cabo sistemáticamente fue la de tirar paredes abajo y ampliar los ambientes. Fíjense en la foto que figura abajo, que es el resultado de una de estas ampliaciones, cómo el patio y el área de servicios están modificadas de manera tal que en esta práctica de voltear paredes aparece un estar enorme, ¿sí? Prácticamente convertido en un solo ambiente, prácticamente compartido con el fondo, es decir, con ese vidrio que hace que se pueda ampliar el espacio e incluso achicando el espacio al aire libre con ese techo de vidrio, ¿no? O sea, la casa se quedó sin jardín en pos de que ese ambiente se juntara con el resto de la casa. Ellos ponen otros ejemplos, sí, que tienen que ver con convertir ese fondo, ese trastero donde antes se colgaba la ropa en un huerto y donde se cultivan hierbas aromáticas y se comparten en la cocina, pero digamos, más allá de esto, esta práctica de voltear paredes genera un cambio que es que la casa se vuelve hacia adentro, esta habitación que daba a la calle, donde había esta intencionalidad de mostrar cierta apariencia respecto del mundo exterior, o mostrar ciertos muebles, o mostrar ciertos objetos decorativos, se vuelve poco importante y la casa da las espaldas hacia la calle y se vuelca hacia adentro. La lectura más sencilla de hacer es cómo perdió participación, digamos, lo público, cómo la familia dejó de intervenir en cuestiones públicas y se aisló de alguna manera y se metió para adentro en esta cuestión de convertir la casa en un espacio diferente al que había antes, donde los límites se corrieron, los límites entre el lugar donde se cocina y el lugar donde se come, los límites donde estaba el servicio y ahora no vive más gente de fuera de la casa, los límites entre lo que estaba al aire libre y lo que no está al aire libre y lo que se hace con el espacio al aire libre. Esto es un cambio en una cuestión totalmente física, material, como
voltear una pared, no tiene que ver solamente con la práctica concreta de voltear una pared, sino que tiene que ver con una transformación social y una transformación en el estilo de vida de las personas, donde cambió la dinámica familiar, cambió la dinámica arquitectónica y cambió la dinámica política también, es decir, la participación de la gente en las cuestiones que tenían que ver con la calle está replegada. Bueno, creo que fui como demasiado sintética. En honor a la verdad, creo que les va a resultar muy entretenida la lectura de la ficha de multimodalidad. Y espero que se haya entendido algo. Cualquier cosa, saben dónde encontrarme. Muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima, porque nos queda alguna próxima todavía.